libre soy para entrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que en un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes.
porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es Hijo amado, es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hemos tenido un pequeño incidente banal, relativamente banal. Sin darme cuenta, hoy hemos leído las lecturas del ciclo C. Se pueden leer en Cuaresma los 3 ciclos. Lo había yo anunciado en una de las misas recientes. Y es muy providencial que hayamos hecho esto. Y les digo por qué. Porque es el evangelista Lucas, que se lee normalmente en el ciclo C, el que menciona expresamente que Jesús, Moisés y Elías conversaban de su éxodo. Y ya les expliqué que éxodo viene del griego y significa ex-odus. Ex-odus, salir, caminar desde un lugar hacia otro. Qué interesante que Lucas subraye que era el tema de la conversación.
Yo quiero imaginarme que Moisés, experto en el Éxodo, tenía mucho que decir en esa conversación. Y ahora el Éxodo va a ser el Éxodo de Jesús. Y nos lo va a decir el evangelista San Juan cuando dice Jesús, en boca de San Juan, me voy de este mundo y vuelvo al Padre. Es decir, salgo de este mundo y vuelvo al Padre porque salí de Él y vuelvo a Él. Queridos hermanos, los paralelismos que tiene el Evangelio de San Juan entre Moisés y Jesús son abrumadores. Me atrevo a decir que casi no hay página del Evangelio de San Juan que no tenga alguna relación entre Moisés y Jesús. Pero quiero hoy tomar pie de una expresión del evangelista Juan en su prólogo al inicio del Evangelio. Dice San Juan, de Moisés nos vino la ley, de Jesús nos viene la verdad y la gracia. Fíjense qué interesante. Los voy a poner un ejemplo, si me permiten. De mi madre me viene un coche, de mi padre me viene la gasolina. ¿Para qué quiero yo un coche, por más bonito que sea, si no tengo gasolina? Bueno, ahora hay eléctricos, pero antes no había. Vamos a quedarnos en la pre-Tesla. ¿De qué me sirve a mí tener un coche si no tengo gasolina? ¿De qué me sirve a mí tener un yate maravilloso si no estoy en el mar? No me sirve de nada. Me sirve para frustrarme, para amargarme en la vida y para decirme 20 veces qué tonto soy, qué inútil y qué pena de todo lo que tengo, que no me sirve de nada. Pues bien, el apóstol San Pablo, en sus cartas, dado que él era judío y fariseo, conocía el judaísmo, conocía a Moisés y a Elías perfectamente, él dice, la ley nos culpabiliza. La ley es letra. La ley por sí mismo mata, te condena. Pero Cristo nos da la gracia para vivir la ley. Cristo nos ilumina esa ley. Cristo nos obtuvo con su bendición, con su amor, con su crucifixión, el don del Espíritu Santo, que es el que le da vida a la ley y a todas las escrituras. Entonces, fíjense qué interesante. Tendría yo que hablar 2 horas de este evangelio, es maravilloso, pero me limito a algunas frases. Primero, este evangelio viene, como dice Mateo, 6 días después de la confesión de Pedro de la divinidad de Jesús en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos que eres Elías, otros que eres Moisés o uno de los profetas. Y San Pedro de repente, como el burro que tocó la flauta, perdónenme la expresión, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice inmediatamente, esto no viene de ti mismo. Tú no podrías haber llegado a esta verdad. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero por lo visto, aunque Pedro mismo había hecho esa confesión, no había entendido del todo lo que estaba diciendo. Y es tan verdad que inmediatamente después les dice Jesús, miren que voy a Jerusalén y me van a crucificar y me van a bofetear y voy a morir. Y San Pedro, el que lo acaba de confesar verdadero Dios, San Pedro salta, Señor, eso no te puede pasar a ti jamás. Es decir, San Pedro se presenta como enemigo de la cruz. San Pedro no ha entendido todavía la profundidad del misterio.
Y como no la puede entender por sus propias fuerzas, 6 días después, Jesús lo invita al monte Tabor. Y ahí se transfigura. Ahí se presenta Jesús glorioso, más luminoso que el sol, sus vestiduras blancas como la nieve. Queridos hermanos, es una gracia de Jesucristo que nos lleve en el camino hacia la plena revelación, hacia el entendimiento verdadero del misterio de Cristo. Y por si fuera poco, está resplandeciente y transfigurado delante de él, delante de ellos, y se oye la voz del cielo. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo, escúchenlo. Él es el que les va a guiar, Él es el que les va a acompañar, Él es el que les va a enseñar el verdadero camino. Escúchenlo, es mi Hijo. ¿Cuántos paralelismos entre el Éxodo y la transfiguración? Suben a una montaña. Moisés sube a la montaña, vamos a subir dentro de pocos días. Se oye la voz de Dios, Moisés habla con Dios cara a cara. Está la nube de fuego, y aquí tienen la nube. Está el resplandor, toda la montaña resplandecía con relámpagos y fuego. Y se oye la voz de Dios, Dios que habló a Moisés, ahora le habla a los apóstoles. ¿Cuántos paralelismos? Y por si fuera poco, está el mismísimo Moisés hablando con Jesús. Y están hablando del éxodo de Jesús. Y está Elías también, el hombre de las grandes promesas de Dios al pueblo. Estamos, queridos hermanos, si me permiten la expresión, en el epicentro de la revelación de Dios. Porque aquí estamos cogiendo con un brazo todo el Antiguo Testamento sintetizado en Moisés y Elías, y estamos cogiendo con el otro brazo el nacimiento de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles fundamentales, los que se llamaban cabezas de la iglesia inicial. Y en medio de estas dos manos tenemos a Jesucristo y la voz de Dios. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle, escuchadle. El Papa Francisco acaba de regalarnos una bellísima carta y ayer les dejé la tarea de leerla, su mensaje de Cuaresma 2023, donde comenta el pasaje de la transfiguración y nos dice, ¿cómo escucho yo a Dios? ¿Cómo escucho yo a Jesucristo? Y nos dice, lo escuchamos en la Santa Liturgia. Lo escuchamos en la palabra de Dios, lo escuchamos en el corazón de la iglesia, lo escuchamos a través de nuestros hermanos, lo escuchamos en los signos que la providencia nos manda cada día para conocer los designios de Dios. Escuchemos, queridos hermanos, en esta peregrinación que estamos haciendo juntos. Caminemos juntos en el corazón de la iglesia, caminemos con la sagrada liturgia, con la palabra de Dios. Hablemos entre nosotros de los mensajes del Éxodo, de los mensajes del catecismo. Caminemos juntos. Porque Dios nuestro Señor quiere regalarnos muchas bendiciones, quiere revelarnos a su Hijo y que lo veamos en la gloria. Los mandamientos de Dios no son una esclavitud, son una liberación, porque es la revelación de Dios mismo. Me apena terminar, pero tengo que terminar. Jesús al final les dice a sus apóstoles 2 o 3 frases. Lo dice aquí muy hermosamente. Dice, no tengáis miedo.
no tengáis miedo, lo que estáis viendo os sobrepasa. Los apóstoles estuvieron por un momento en el cielo. El cielo es la contemplación del rostro de Dios y ellos estuvieron en el cielo, lo vieron transfigurado, lo vieron radiante, lo vieron en su gloria. A veces nosotros, cuando intentamos imaginar esto, nos imaginamos en algo preciosísimo. No. Es infinitamente más que preciosísimo, es divino. Y las expresiones del Evangelio es que la luz brotaba de sí. Él era la luz del mundo y lo vieron en toda su luminosidad, una luz que nuestros ojos no pueden ver. Y nuestra inteligencia podríamos morir de esa contemplación. Entonces Jesús les dice, tocándolos, no tengáis miedo. Y luego les da un mandato dificilísimo, complicado. Les impone el silencio. Acabamos de ver la cosa más maravillosa que se ha visto en la historia de la humanidad. A Cristo glorioso, verdadero Dios, hablando con Moisés y Elías, y ahora se callan la boca. No se lo dicen a nadie. Pero yo creo que este silencio es uno de esos silencios muy pedagógicos de Dios. Es como el silencio de Zacarías. Cuando el ángel le revela a Zacarías que va a ser padre del precursor, Zacarías duda, hace una pregunta de duda y entonces le dice el ángel, te vas a quedar mudo hasta que no nazca el niño. Ese silencio era un silencio pedagógico de Dios, propedéutico. ¿Por qué? Porque Zacarías tuvo todo el tiempo para pensar y meditar y leer las escrituras y reflexionarlas. Estuvo en 9 meses de ejercicios espirituales. Y cuando finalmente puede hablar, explota como un globo y entonces nos da el Benedictus, uno de los cánticos más bellos de toda la Sagrada Escritura que la Iglesia canta todos los días en las laudes. ¿Por qué? Porque a fuerza de tenerlo en silencio, cuando pudo hablar, explota de gozo y de alegría y de alabanza a Dios. ¿Qué les va a pasar a los apóstoles? Les va a pasar lo mismo. No le digan a nadie. Acabamos de ver la gloria de Dios, acabamos de ver a Cristo glorioso con Moisés y con Elías y no se lo podemos decir a nadie. Y ellos van rumiando esta verdad, van asimilándola, van entendiéndola y van pensando todas las conexiones entre Moisés y Elías con Jesucristo y así cuando pueden hablar explotan. Pensemos en el discurso de Pedro el día de Pentecostés. ¡Qué maravilla de discurso donde cita diversos pasajes de la Escritura! Porque finalmente puede hablar y ha meditado y reflexionado todo ese misterio que llega a su culmen en Cristo y explota Pedro. Como va a explotar Juan en su evangelio y Santiago en su martirio, primer mártir, obispo mártir de Jerusalén. Testigos, las columnas de la iglesia. Queridos hermanos, muy sabio ese silencio de Dios. Cuando Dios nos impone silencios en nuestra vida, quiere que nos pongamos a rumiar las gracias, los mensajes, su palabra, para que cuando podamos hablar, hablemos como locos, llenos de gozo y de alegría. Y no digo lo de locos nada más por decirlo. La gente pensó el día de Pentecostés que estaban borrachos. Y no estaban borrachos, estaban inundados del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, me apena decir tampoco porque este evangelio es una explosión de la revelación de Dios, es el epicentro de la revelación de Dios y lo tenemos ahora en nuestro camino cuaresmal. Esta semana llegaremos al monte Sinaí
Y ya tenemos aquí la culminación del Sinaí. Y lo vamos a subir con Moisés y aquí lo subimos con Cristo. Y así como Moisés habló con Dios cara a cara, nosotros vamos a contemplar el misterio de Cristo en este camino cuaresmal y en la Pascua que se avecina. Oremos mucho unos por otros, pidámosle a Dios la gracia. La ley nos vino por Moisés, la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Amén. Ahora renovemos nuestra fe recitando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a nuestro Padre Dios, que nos dona a Jesucristo su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y pidámosle la gracia de entrar en el misterio de su amor. Padre, te pedimos por la Santa Iglesia de Dios, hazla fecunda por tu palabra y por tu gracia. Hazla fuerte por la fe de tus hijos. Hazla santa con tu presencia amorosa. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos para que tus hijos beban de las Sagradas Escrituras y se nutran de los sacramentos, porque nuestro mundo necesita la santidad de tus hijos. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por nuestro mundo herido y lastimado por el pecado, para que en la santidad de los cristianos encuentre un bálsamo, una curación, un remedio. Roguemos al Señor. Padre, te pedimos por los enfermos y tristes, por los desconsolados. Te pedimos por quienes sufren adicciones graves. Libéralos con tu amor, libéralos con tu espíritu y tu palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por los necesitados, los que sufren, los tristes, los desconsolados, los desesperanzados, para que
como Jesús nos enseña hoy en el Evangelio, no tengamos miedo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por nuestros hermanos difuntos, por las almas del purgatorio, para que lleguen pronto a la contemplación de tu gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Padre amoroso, llenos de confianza y mirando tus manos providentes. Ponemos en tu corazón todas y cada una de nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. alabado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan,
y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Moisés y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro patriarca Pier Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mis queridos peregrinos, he sabido que el Tabor es un símbolo de esos momentos que a veces Dios nuestro Señor nos regala, y creo que antes o después nos lo regala a todos, de experimentar su gracia. Nos da hasta una gotita del amor de Dios, experimentarlo, darnos cuenta de lo que es para quedar por el resto de nuestra vida enganchados al amor de Dios. Pidámoselo hoy con mucha confianza, que nos lo conceda y que conservemos en nuestros corazones esos momentos de luz y de gracia con mucha humildad, con mucha modestia, y que lo participemos a los demás. Si nosotros gozamos de eso y lo compartimos con nuestros hermanos, Dios va a hacer muchas, muchas maravillas. El silencio que impuso Jesús era un silencio pedagógico, no era un silencio tumbal. Ojalá que proclamemos siempre con amor, con modestia, con humildad, las maravillas de Dios. Que tengan un lindo domingo al inicio de esta segunda semana de Cuaresma. Bendiciones. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.